Jóvenes, buenas tardes. Hoy lunes damos inicio a la sesión de clase número 6 del curso de mantenimiento eléctrico. El tema que trabajaremos hoy día es el diagnóstico de fallas eléctricas. Cuando hablamos de una falla eléctrica o falla en general, podemos hacer su definición o qué es lo que se entiende por falla. Se entiende por falla de una máquina al cualquier cambio en la misma que impida que ésta realice la función para la que fue diseñada. Siempre decimos que algo falla cuando deja de brindarnos un servicio que debería o cuando aparecen efectos indeseables, según las especificaciones de diseño con las que fue construida e instalada el bien para prestar un servicio en la línea de producción, en una industria, en una empresa. Las fallas se pueden clasificar también y esta clasificación se puede establecer una serie de fallas dependiendo de diversos criterios, ¿no? Criterios los cuales vamos a explicarlos a continuación. Clasificación según el modo de aparición y desarrollo. Decimos que una falla es progresiva o llamada también gradual o paramétrica. Este tipo de falla es consecuencia generalmente del deterioro o de la pérdida progresiva de las características propias de algún componente, ¿no? Algunos ejemplos podríamos decir la desalineación entre ejes de las máquinas acopladas, el desequilibrio rotórico, el desgaste de las pistas de un rodamiento, etc. Otra clasificación que podríamos decir es, ¿no?, de acuerdo a cómo aparece esta falla o cómo se desarrolla, podemos decir que esta falla puede ser repentina, ¿no?, también llamada súbita, cuando la evolución hacia la falla no puede ser detectada de ninguna forma, por lo que cuando esta se presenta lo hace generalmente en forma inesperada. La causa de estas fallas pueden ser descargas eléctricas, errores humanos, por desgaste o fatiga de los elementos no visibles y generalmente estáticos, ¿no? Por ejemplo, grietas de la carcasa, rotura de muelles, etc. O por un defecto inicial del elemento, impurezas en el material, fractura no visible, debilidad estructural, tratamientos térmicos incorrectos. En este gráfico vamos a observar un ejemplo de falla progresiva, como es la desalineación de ejes y la desalineación de las poleas en motores eléctricos, ¿no? Acá tenemos un motor que está acoplado a un reductor, podríamos decir, ¿no? Y se observa que el eje está desalineado, ¿no? La forma correcta como debe trabajar es esta que está con check color verde. Lo mismo en las poleas también, cuando se conectan dos poleas por medio de fajas, ¿no? Ahí surgen fallas debido, por ejemplo, al mal funcionamiento de rodamientos o de ejes o de cojinetes, produciéndose fallas, ¿no? Y la forma como debe trabajar es la D, ¿no?, que está con un check de una forma correcta, ¿no? Otra clasificación según la dimensión del fallo, podemos decir que una falla puede ser parcial, llamada también incompleta, en aquellos casos en los que la aparición del fallo no supone que se pare el equipo, haga una parada de la máquina o del equipo, o que afecte el proceso en el cual está prestando el servicio a la máquina. Podemos decir también que la falla es total. Acá sí podemos distinguir que es llamada, se puede decir que es una falla ya completa, es una falla en que el tipo, la máquina se para y por lo tanto el proceso también se ve afectado. Es sin lugar a dudas un tipo de fallo que debe evitarse, ¿no? Las consecuencias de un fallo total pueden ser hasta la destrucción del equipo, lo cual lo hace inservible y por tanto siendo inútil pretender su reparación o su mantenimiento correctivo. Cualquier defecto de un sistema, si no es subsanado, puede conducir finalmente a un fallo total del equipo. Otra clasificación que podemos decir que se basa esta clasificación en base al origen de la falla, podemos decir que es una falla directa o dependiente cuando el origen de la falla del equipo está en el fallo de un elemento propio del equipo, ¿no?, en la misma circunstancia que se provocó la anomalía. Y podemos decir que una falla es indirecta o independiente cuando la falla del equipo se produce por efecto derivado de una acción
o de fallos de otros componentes del sistema, ¿no? Este es el caso de fallos producidos por una vibración excesiva inducida por otras máquinas, la utilización de algún componente fuera del rango funcional, las pérdidas de las condiciones nominales operativas de algún elemento debido a la falta de servicio de algún componente del sistema. Clasificación atendiendo a la información que se tenga de la falla, ¿no? Una falla manifiesta son aquellos casos en que se tiene una información acerca del origen del mismo, ya sea por disponer de una información previa, generalmente por la experiencia, o ya sea por haberse detectado mediante la observación o medida de algún parámetro. En este último caso, si existe mecanismo de detección y aviso, el fallo también se llama señalizado. Y podemos decir también que hay fallas ocultas cuando no existe método de detección de fallo. En estos casos no se han puesto en práctica, ¿no? Otra clasificación también que es muy común usar en la empresa en la cual uno trabaja en la industria son las fallas tempranas. ¿Qué se entiende por fallas tempranas? Son aquellas que ocurren al principio de la vida útil y constituyen un porcentaje pequeño del total de fallas. Pueden ser causadas por problemas de los materiales o el diseño o el montaje mal hecho del equipo o de la máquina. Fallas adultas son las fallas que se presentan con mayor frecuencia durante la vida útil, son derivadas por las condiciones de operación y se presentan más lentamente que las anteriores. Por ejemplo, pueden ser suciedad de un filtro de aire, cambio de rodamientos en una máquina, etc., ¿no? Fallas tardías representan unas pequeñas fracciones de las fallas totales. Aparecen en forma lenta y ocurren en la etapa final de la vida útil del bien. Esto se produce por el envejecimiento, ¿no? O el aislamiento de un motor pequeño eléctrico, pérdida de flujo luminoso de una lámpara, etc., ¿no? ¿Cómo detectar las fallas? Las fallas se pueden conectar al motor a corriente y medir el amperaje y tomar las lecturas para saber si el motor está en buenas condiciones, verificar si la temperatura del motor no se ha elevado más de lo normal en un tiempo breve, ver si el motor baila, observar si el motor gira, si el motor gira con la potencia adecuada, ¿no? Generalmente a veces para detectar estos tipos de variación de temperaturas se hacen uso de equipos de medición, que pueden ser multitester, ¿no? Puede ser un termómetro, ¿no? Y así otros tipos de equipos que generalmente se hacen uso en el tipo de mantenimiento predictivo. Las causas que podemos observar en las fallas, o las fallas pueden ocasionar por fallas humanas, fallas por animales, ¿no? Puede ser por su naturaleza, puede ser por el clima, o puede ser por el mismo equipo, ¿no? Que vienen ya con fallas de fabricación. Otro tipo de fallas que podemos decir o podemos observar dentro de un equipo o maquinaria es el de fallas internas por problemas que no se pueden observar fuera del motor, ¿no? Que suceden al interno de la máquina que no pueden ser observables. Otro tipo de fallas podemos decir que son fallas externas, problemas que a simple vista se pueden detectar, ¿no? También podemos hacer otra clasificación de tipo de fallas, como son las fallas primarias, debidas a las líneas, ¿no? Externas que pueden afectar al equipo. También los transformadores o máquinas que se deterioran por un contacto accidental o sobrecarga, ¿no? O sobrecarga o cortocircuitos. Tipo de fallas secundarias, defecto de las protecciones de los equipos o máquinas, ajustes incorrectos, error de diseño de control y protección, fallas de conexión de equipos, disparos indeseados ocasionados por errores humanos. Generalmente en un equipo máquina podemos observar lo que más comúnmente puede observar es la subida y bajada de el voltaje, ¿no? Alto y bajo voltaje, ¿no? Para eso se hace uso a veces de elementos de protección, ¿no? Equipos de protección. Esto puede ocasionar deterioro de los equipos o máquinas, ¿no? Por ejemplo, si vas a enchufar un equipo
por la línea está circulando un voltaje, un amperaje mayor a lo que está diseñado el equipo, se produce una falla por voltaje alto, ¿no? Entonces no está cumpliéndose con un voltaje normal, ¿no? Se produce un sobrevoltaje y un bajo voltaje, ¿no? Para eso a veces se hace uso de equipos de protección para protegernos del alto y bajo voltaje. Otro tipo de fallas que pueden ocurrir, pueden ser los apagones de corta duración, ¿no? Donde se apaga o se corta la energía eléctrica y regresa en forma instantánea, y si no se han tomado las precauciones del caso puede afectar los equipos que están conectados a la línea de corriente eléctrica. Otro tipo de elementos externos que pueden provocar fallas en los equipos es los altos picos de voltaje, ¿no? Como ejemplo en los equipos electrodomésticos, en las computadoras, ¿no? Se caracterizan a veces hay una elevación violenta del voltaje en un tiempo muy corto, y esto produce que se produzcan cortocircuitos dentro del equipo y se falle en el funcionamiento del equipo, ¿no? Para eso también hay equipos de protección contra los picos altos, ¿no? Que se llaman los supresores de picos, que generalmente se usan en el uso de las computadoras o electrodomésticos. Entonces, la falla causada por un disturbio eléctrico que causa más daño en un sistema de potencia es el cortocircuito, ¿no? El cortocircuito puede producirse por cortocircuito por contacto directo, como su nombre lo indica, es cuando dos o más conductores tienen contacto entre sí. O cortocircuito por ruptura de aislamiento. Ocurre cuando el medio aislante del conductor es vencido por un arco eléctrico debido a la degradación del mismo material aislante, ¿no? Entonces los dos cables están pelados y se produce un contacto y se produce el cortocircuito. Los cortocircuitos también se pueden clasificar basados en el número de fases que circulan por las líneas que llevan la corriente eléctrica, ¿no? Pueden producirse cortocircuitos trifásicos cuando los tres conductores de las fases entran en contacto entre sí. Cortocircuito bifásico cuando dos conductores tienen contacto entre sí. Cortocircuito de línea tierra sucede cuando una fase que está energizada toca tierra. Este es el tipo de cortocircuito más común, ¿no? El cortocircuito de línea a tierra. El cortocircuito bifásico a tierra, cuando los dos conductores y la tierra entran en contacto, ¿no? Y el cortocircuito trifásico a tierra, cuando los tres conductores caen al mismo tiempo y su índice de aparición generalmente es mínima, ¿no? No es muy común. ¿Cuál es la importancia del análisis de fallas? La importancia de analizar las fallas que ocurren en las máquinas o sistemas radica en que este análisis nos permite confirmar o descartar supuestos orígenes de dichas fallas. Es decir, el análisis de fallas es una etapa donde se escuchan y se evalúan las opiniones, generalmente de los expertos, ¿no? La importancia de diagnosticar las fallas es, en sí, en planear o dar soluciones para cada caso en particular, y con esto lograr el funcionamiento deseado en el equipo o máquina que está trabajando en un proceso de producción, ¿no? Para evitar fallas, generalmente se recurre a proteger el sistema, ¿no? Y estos elementos de protección generalmente detectan las corrientes o las tensiones, analizan si estos valores son o no son perjudiciales al sistema, y si lo son, desconectan en el menor tiempo posible la parte de la falla. En conclusión, una falla es un cambio que sucede en un sistema y que nos impide realizar funciones para lo cual está destinado, o simplemente no nos ofrece el servicio que debería por causa de efectos indeseables. Además, existe una diversa clasificación de las fallas debido a la variedad y criterios que se pueden tomar en cuenta: modo de aparición de la falla, dimensión y efectos de la falla, momentos en que ocurre, duración, origen, etc. Por último, cabe mencionar que la importancia de conocer el concepto de falla son diversos tipos. Clasificación y análisis está en el ser capaces de diagnosticar y plantear soluciones
que logren el óptimo funcionamiento de los sistemas, maquinarias, equipos, etc. Este es todo respecto al tema que